En el vídeo anterior estuvimos ya escribiendo nuestro primer código en Django, nuestro primer Hola Mundo. Ahora vamos a continuar avanzando y profundizando en las diferentes características de Django y para ello vamos a ver las rutas con parámetros. Estas nos van a permitir recepcionar variables a través de la URL que posteriormente vamos a poder utilizar en nuestra vista. Veamos cómo hacerlo. Bien, estamos aquí ya en nuestro código, en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, y vamos a dirigirnos hacia el archivo de urls.py de nuestra aplicación, la aplicación principal que estamos trabajando. Si recordáis, pues teníamos actualmente definidos un saludo y una despedida, son dos rutas distintas, y si observamos, hasta ahora, todas las rutas que hemos estado escribiendo son rutas estáticas, es decir, tienen un contenido concreto, podrían ser en la estructura que fuese, es decir, saludo, principal, 1, lo que sea, ¿no? Pero en definitiva, esas rutas que estamos escribiendo, que estamos definiendo en este path, son todas estáticas, no están recibiendo ninguna información a través de la URL. Sin embargo, podemos imaginar un ejemplo en el que pues imaginamos que estamos haciendo un blog, por ejemplo, o un diario, una página de noticias, etcétera, y queremos recibir en la URL qué noticia queremos utilizar por el ID de la noticia. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una ruta y que va a ser, pues, vamos a llamarla post, por ejemplo, y ahora aquí yo quiero recibir un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, y en función de el número que reciba, pues yo ya pinto el post con el ID 1, el ID 2, el ID 3, el ID 4, el 5 o el 6, o por ejemplo queremos hacer incluso alguna función concreta. Vamos a, por ejemplo, tomar el ejemplo, vamos a llamarlo a adulto, para saber si eres adulto o no, si eres mayor de 18 años o no. Y aquí quiero recibir la edad del usuario por la URL, simplemente para que podamos hacer un pequeño ejemplo para mostrarlo. Pues para ello vamos a necesitar recepcionar variables en nuestra, vamos a necesitar recepcionar esos parámetros en nuestra URL. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Simplemente en Django, para definir un parámetro dentro de la URL, lo que vamos a tener que hacer es marcarlo como si fuese una etiqueta de HTML, es decir, entre el menor que y el mayor que. Y aquí dentro vamos a utilizar siempre la misma nomenclatura, que va a ser el tipo de variable, el tipo de parámetro que voy a estar recepcionando, el nombre que le quiero dar. Por ejemplo, si voy a estar recibiendo la edad, pues voy a recibir un int y lo voy a llamar edad. Y podríamos colocar tantas como quisiésemos, es decir, podríamos colocar otro slash y ahora aquí recibir int y recibir otro tipo de variable, pues por ejemplo, no sé, altura, ¿no? Y así ir colocando todas las variables que quisiésemos recepcionar. Recordad siempre cerrar la URL con la barra. Pero fijaos que de esta forma vamos en primer lugar a tener una URL limpia. Si habéis trabajado con URLs que reciben parámetros por acciones get, normalmente las URLs se vuelven un tanto feas en ciertas acciones, ya que acaban teniendo un formato del tipo, pues en este caso sería adulto, interrogación, edad, igual, el valor que se introduce, ampersand, altura, y se queda una URL bastante fea. En el caso de Django, vamos a tener siempre una estructura de URL mucho más limpia, ya que vamos a tener todo perfectamente organizado. Y con este formato vamos a poder recepcionar parámetros a través de nuestra URL.
Ahora que lo hemos definido, vamos a asociarlo a una vista. Por ejemplo, vamos a llamarla la vista adulto. Muy bien. Tenemos entonces esta URL que ahora va a estar recepcionando un parámetro. Ahora nos volvemos a nuestro views.py y vamos a definir la función adulto. Y esta función va a recibir un request, pero también va a recibir un parámetro. ¿Y cómo se va a llamar ese parámetro? Pues hemos dicho que edad, ¿verdad? Pues tan sencillo como declararlo en la vista. Vamos, aquí nos falta una F. Y de esta forma estamos recepcionando el parámetro y ya podemos hacer uso de él. Y podríamos ya escribir cualquier tipo de lógica. Pues, por ejemplo, si vamos a decir que si edad es mayor o igual que 18, pues vamos a retornar un HTTP response. Eres mayor de edad. Else. Devolvemos otro HTTP response. En este caso, no eres mayor de edad. Simplemente para que podamos ver el ejemplo. De esta forma, fijaos que tenemos una recepción de una variable a través de la URL y que luego esa variable que estamos recepcionando, ese parámetro, vamos a poder trabajarlo en nuestro código. Recordad que las vistas no dejan de ser funciones de Python, por tanto, todas aquellas herramientas que estéis habituados a trabajar en Python vais a poder trabajarlas, por supuesto, en la vista, ya sean estructuras o librerías auxiliares, etc. Muy bien, pues ahora que tenemos este ejemplo construido, vamos a usarlo en nuestro, vamos a comprobarlo en nuestro servidor de pruebas. Recordamos que no tenemos que hacer ninguna migración en este momento, no, ya que no hemos modificado el modelo de datos, no hemos llegado todavía ahí, así que simplemente Python manage.py run server. Ejecutamos nuestro servidor. Se ha levantado, nos indica que sin errores y vamos a comprobar la ruta. Era adulto y un número, un entero. Pues vamos a por ello. Abrimos nuestro navegador. Por supuesto, la ruta inicial no tiene nada. Y adulto / y vamos a pasarle la variable de edad, por ejemplo, 14. No eres mayor de edad. Perfecto. Vamos a pasarle ahora 35. Eres mayor de edad. Perfecto. Está recepcionando correctamente el valor a través de la URL y la vista está trabajando con él. Evidentemente, y en este ejemplo, pues todo es muy trivial. Al fin y al cabo, tan solo estamos haciendo una acción trivial, pero esto nos va a resultar muy interesante cuando, por ejemplo, pues queramos recibir a través de parámetros get, pues los ejemplos que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Pues si tenemos una colección de elementos, pues ver el detalle de cada uno de los elementos, acceder a un blog, a una noticia, a un objeto en concreto dentro de una colección o de una lista, acceder a pintar información sobre un elemento en concreto a través de su ID o a través de cualquier otro tipo de parámetro que vamos a poder estar recepcionando a través de la URL. De tal forma que construir esta ruta nos va a resultar bastante sencillo y vamos a poder empezar ya a vincular nuestro contenido de una forma más interactiva. Con esto tenemos ya vistas cuáles son las URLs por parámetros. Como siempre, os recomiendo practicarlo y continuamos en los siguientes vídeos.